el temario tenemos la introducción, definiciones, triada, quinteto, características, vasculitis, anticuerpos, antimembrana basal, glomerular, enfermedades por complejos inmunes, nefrosis, características, la fisiopatología, genocito molecular, estructura podocitaria, síndrome nefrótico congénito, síndrome nefrótico esteroideo resistente, síndrome de Drash, de Pearson, el síndrome nefróticos en la primera infancia, los hereditarios y algunos conceptos de oro especialmente actualizados para evaluar pacientes en fracaso renal. Bien. Al síndrome nefrítico, como definición, lo vamos a catalogar como una glomerulonefritis, como un proceso inflamatorio que desencadena una respuesta de tipo autoinmune a partir de un elemento que puede o no ser bacteriano y que lleva a alteraciones intrínsecas del endotelio vascular, del glicocálix y una injuria podocitaria. Este síndrome nefrítico, que es un proceso inflamatorio, tiene mucho que ver con una respuesta antígeno-anticuerpo y por lo general tiene como agente infeccioso al estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lensfield. Síndrome nefrótico es un proceso sindromático parecido al nefrítico, pero en el cual, a diferencia de la nefritis, existe una lesión renal que conlleva proteinuria importante con daño podocitario electrovalente, edemas, albuminuria mayor a 3.5 gramos por decilitro y una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro. Esto también depende mucho de la superficie corporal del individuo. La triada del síndrome nefrítico, para que no se olviden, así como es un trío, vamos a llamar como el trío oriental que tenemos en el oriente, los famosos, esos tres señores que hacen música en el oriente desde hace muchos años, pues este no es el trío oriental, este es el trío del síndrome nefrítico y está compuesto por edema, hematuria e hipertensión arterial. Edema que se trata de explicar bajo dos teorías, la teoría del bajo llenado y del sobrellenado, underfilled y overfilled. Y entonces, eso es en cuanto al edema, que tiene que ver con las presiones oncóticas y la integridad o indemnidad de glicocálix y el endotelio vascular. Luego la hematuria, que viene a ser consecuencia de un incremento de la presión intraglomerular que lleva a la ruptura de algunos glomérulos y que se manifiestan como sangrecita en la orina, hematuria. Y la hipertensión arterial, que tiene como consecuencia un hipoflujo que desencadena una liberación de renina-angiotensina, del eje renina-angiotensina-aldosterona, y que va a producir una hipertensión arterial en la nefritis por una sobrecarga volumétrica, y una liberación secundaria, una isquemia de vasoconstrictores, entre ellos endotelinas. El quinteto del síndrome nefrótico, tenemos en primer lugar, quinteto, hablamos ya de 5. En primer lugar, la proteinuria, que va a desencadenar una hipoproteinemia. Entonces, tendremos aquí la proteinuria, que va a desencadenar una hipoproteinemia, y esta a su vez, al haber hipoproteinemia, va a provocar edema en miembros inferiores, edema de párpados, matutino. Luego, como cuarto elemento, tenemos las trombosis, porque se va a perder la antitrombina 3 a través de la proteinuria. Se va a alterar el equilibrio entre procoagulantes y anticoagulantes, y las dislipoproteinemias, que pueden ser dislipoproteinemias por incremento de colesterol o de triglicéridos, ¿no? Entonces, esos son los 5 elementos que confrontan, que llevan al síndrome nefrótico. Entonces, habrá una proteinuria, una excesiva pérdida de proteínas por la orina, proteinuria. Esto va a incidir sobre el equilibrio de las presiones que realizan las fuerzas oncóticas, que son las proteínas, y esa pérdida de proteínas va a ocasionar una hipoproteinemia y una disminución de la presión oncótica, lo cual va a facilitar que haya trasudados, liberación hacia el espacio intersticial a partir de los vasos, a partir intravascularmente hablando, a partir de ese compartimiento.
y este líquido extravasado se va a manifestar como un edema en los tejidos frágiles, en las zonas frágiles. Y luego va a haber la pérdida de la antitrombina 3 que va a desencadenar la trombosis y finalmente las alteraciones de las dislipoproteinemias, dándonos dislipoproteinemias del tipo 2A o 2B. Las características de la nefritis. La inflamación glomerular lleva a la disfunción glomerulotubular. Aquí estoy dejando el puntero, por favor, a nivel de la disfunción glomerulotubular, porque este concepto, por favor, quiero que se entienda a la perfección. Disfunción glomerulotubular significa que algo funciona y algo no funciona. Disfunción es eso, que algo funciona, pero al mismo tiempo no funciona. Entonces, la disfunción glomerulotubular puede ser un glomérulo que no filtra, pero un túbulo que sí reabsorbe. Un glomérulo que no filtra y un túbulo que sí reabsorbe. A eso llamamos disfunción glomerulotubular. Quiere decir que el glomérulo no filtra. Por lo tanto, va a haber poco ultrafiltrado. Y ese poco ultrafiltrado a nivel tubular, que sí es funcionante, los túbulos conservan su función, esos túbulos entonces van a poder reabsorber sodio con agua y lo poco que se filtra va a volver a ser reabsorbido y eso va a llevar a un incremento para empezar, del base, que es el volumen arterial circulante efectivo, y luego del volumen intravascular, para luego finalmente aumentar el volumen intravascular de tal manera que haya un trasudado, una salida de líquidos hacia el espacio intersticial y la presencia de edemas. La disfunción glomerulotubular es muy importante entenderla. Glomérulos no funcionantes, túbulos funcionantes. En segundo lugar, tenemos histológicamente que en las características de las nefritis, de los signos nefríticos, va a haber proliferación, zonas de esclerosis, áreas nefróticas, algunos cambios focales, algunos serán difusos, algunos serán crescénticos, algunos serán segmentarios y otros serán globales. Habrá la famosa triada con glóbulos rojos dismórficos, edema inicial en miembros inferiores, luego en párpados oculares, matutino, proteinuria no es significativa, sí habrá cilindruria hemática e hipertensión arterial sistémica. La progresión será aguda, por lo general, que puede durar días y puede ir con formas como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que va a tomar hasta 6 semanas, y luego hablamos de las formas crónicas. Tenemos luego la glomerulonefritis crescéntica, puede ser rápidamente también progresiva. Hablamos de las vasculitis, que es otro porcentaje. De todas las nefritis, el 45% del total, según los estudios revisados en el UpToDate inclusive, y publicaciones últimas, nos hablan de que la vasculitis de tipo Paucin inmune, ¿no? Toma un 45% del total de las nefritis. Entonces, entre los patógenos tenemos infecciones, desde infecciones a drogas, como la hidralacina, por ejemplo, algunas otras drogas, como la cocaína, algunos fármacos, como el halopurinol. Por citar algunos, son muchos más, son listas, ¿no? Son listas, y eso no hay que memorizarlo precisamente, ¿no? Porque eso se puede consultar fácilmente. Son los conceptos y la deducción lógica lo que hace al tema. Entonces tendremos enfermedades como la granulomatosis asociada a poliangitis, la poliangitis microscópica y la poliangitis más eosinofilia, ¿sí? Y tenemos marcadores importantes para las vasculitis, como son los marcadores ANCA, ANCA-C y ANCA-P. Son los más importantes estos marcadores tipo ANCA. Y el compromiso pulmonar en la poliangitis y granulomatosis es del 90%, y en la eosinofílica es 70%, y en la microscópica es apenas un 50%. Luego tenemos las nefritis con anticuerpos antimembrana basal glomerular. Anticuerpos antimembrana basal glomerular. Estas no son demasiadas, son solamente un 15% del total. Y aquí tenemos como manifestación principal el síndrome de Goodpasture. Este síndrome de Goodpasture presenta anticuerpos
antimembrana basal glomerular y antimembranas alveolares. Por lo tanto, cursa con hemoptoicos, no hemoptisis, pero sí hemoptoicos. O sea que habrá hematuria y hemoptoicos, típico del síndrome de Goodpasture. Hay otra enfermedad que se parece al Goodpasture, pero no tiene hemorragia, no cursa con hemorragia pulmonar, que es la enfermedad antimembrana basal glomerular. Así, como tal. Luego tenemos un 40% de total, ¿no? Aquí está la referencia bibliográfica de las enfermedades por complejos inmunes, ¿no? Entonces tendremos enfermedades limitadas al riñón y enfermedades sistémicas. Dentro de las enfermedades limitadas al riñón, las glomerulonefritis relacionadas a infecciones por estafilococo, estreptococo. El estreptococo se dice que ama. El estreptococo del grupo A de Lancefield ama al riñón, ama también al corazón, ¿no? Y hay varios aforismos en relación a esto, no los vamos a dar hoy día. Como estoy dejando las referencias bibliográficas, solo estoy dando las partes principales, lo pueden consultar. Tenemos el complemento 3 disminuido, tenemos la glomerulonefritis membrana proliferativa con complemento 3 bajo, la inmunotactoide fibrilar con complemento 3 y 4 normal, la nefropatía de inmunoglobulinas A con complemento 3 normal y un aumento que puede estar presente o no de inmunoglobulinas. Y entre las sistémicas nos fijaremos en el lupus eritematoso, la endocarditis y la púrpura de Schoen-Henoch, ¿no? Estas, por favor, leer este artículo para poder comprender mejor todas estas enfermedades y estar más al tanto. Dentro de las características de las nefrosis ahora, ya no hablamos de las nefritis, ya hablamos de las nefritis. Me gusta siempre comparar, este tema me gusta darlo así, nefrosis y nefritis, no independientemente, para que se entienda más. Acá tenemos en las nefrosis las mismas nefritis, casi las mismas, pero con un daño podocitario citomolecular. Esa es la gran diferencia entre nefritis y nefrosis, el daño citomolecular. Entonces va a haber una injuria podocitaria con alteración de las glicosialoproteínas que va a llevar a una destrucción parcial de los podocitos, ¿no? Y va a llevar a una proteinuria masiva, más de 3.5 gramos en 24 horas para un sujeto de 1.72 metros cuadrados de superficie corporal. Va a perder antitrombina 3, por eso hay fenómenos tromboembólicos, se van a perder inmunoglobulinas, se va a perder zinc. Esto produce un desequilibrio en el sistema inmunológico. En la clínica vamos a tener la proteinuria que hemos dicho, albúmina menos de 3 gramos y colesterol bastante elevado. Fenómenos tromboembólicos, dihidropropanoideas, pérdida de zinc y otras enfermedades glomerulares primarias involucradas. Dentro de la nefrosis tenemos la glomerulosclerosis focal segmentaria, la nefropatía membranosa y la membrano proliferativa, de las más comunes. Luego tenemos la enfermedad de cambios mínimos, luego la glomerulonefritis mesangial proliferativa y las glomerulopatías inmunotactoides fibrilares. Estas ya son nefrosis, donde hay albúmina, donde hay proteína, ya cambia el nombre, ya no es nefritis, es nefrosis. Y luego tenemos enfermedades sistémicas con compromiso glomerular, desde la misma microangiopatía diabética que lleva a la nefrosis, la diabetes mellitus, las famosas amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico y las crioglobulinemias. Un repasito a todas estas, una lecturita. Entre la parte genocitomolecular, pues vamos a tener acá precisamente el podocito, que es lo que nos interesa mucho para explicar. Y tenemos básicamente tenemos ahí a un podocito que está acá. Este es un podocito descansando sobre la membrana basal. Acá tenemos el endotelio, ¿no? Las fenestraciones, las células endoteliales. Y entonces acá tenemos a un podocito bien dibujado, que normalmente esto presentaba unos filamentos antes. Se creía que eran como una pelusa. No, son glicosialoproteínas. Entonces, ¿cómo está conformado un podocito? En este esquema vamos a ver las paredes, ¿no es cierto?, del podocito en sí, que tiene
interconexiones con el podocito de al lado. A estas interconexiones con el podocito de al lado son las conexiones que unen un podocito con el otro podocito. A estos vamos a llamar diafragmas de apertura y cierre. Diafragmas de apertura y cierre. ¿Sí? Diafragmas de apertura y cierre. Luego tenemos por otra parte el esqueleto del podocito, que está dado por estas fibras de actina. Todas estas son fibras de actina. Esas fibras de actina a su vez están unidas por unos puentes llamados sinaptopodinas. Y estas fibras de actinas a su vez están conformadas por estas sinaptopodinas que pueden ser del tipo alfa A, ¿no? O que a su vez está compuesta por actinina 4. La alfa A está a su vez compuesta por grupos de alfinina 4, actinina 4. Luego tenemos más abajo, aquí vemos a las podocinas, que son filamentos de unión, las podocinas, y vamos a tener en la parte basal del podocito las TPB, que son proteínas. Una es la talina, la otra es la paxilina, repito, talina, paxilina, y la B es vinculina. ¿Sí? Entonces tenemos las sinaptopodinas, los filamentos de actina, y aquí abajo tenemos a las talinas, paxilinas y vinculinas. Tenemos por otra parte que estos puentes de unión intercelular endotelial de los podocitos están constituidos, se los ha llamado, ¿no?, como nefrinas, a estos puentes de unión. Estas nefrinas a su vez están constituidas por las NEF1, son las proteínas, y aquí involucradas en estos segmentos de unión están las P-caderinas, con P de papá, P-caderinas, que a su vez contienen a las FAT1, que son un tipo de células que están encargadas de mantener la unión, que sea tighty, que sea fuerte, la unión intercelulo-endotelial, intercelulo-podocitaria. Acá, en cualquiera de estos, en la actina, en la alfa-actina, ya sea en las talinas, en las paxilinas o en las vinculinas, todas estas pueden desencadenar desarrollar la presencia de anticuerpos, y los anticuerpos van a ir a atacar no solamente al podocito, sino a algún fragmento constituyente de los podocitos. Eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, la reacción antígeno-anticuerpo se va a dar por todos estos elementos constitutivos de los podocitos. Pero para eso se necesita la presencia de un germen bacteriano, como puede ser el estafilococo o el estreptococo, que va a desencadenar la respuesta antígeno-anticuerpo, la respuesta autoinmune, ¿no? Entonces, estas son las características de lo que acabamos de hablar, del podocito. Las glicosialoproteínas son proteínas negativas y que están rodeando al podocito, están rodeando todo esto que estoy haciendo, desarrollando, sobrepintando, digamos así, del podocito, está cubierto por cargas negativas. ¿Qué son esas cargas negativas? Son las glicosialoproteínas, ¿ok?, que están rodeando al podocito, que son parte de la reacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos se van a formar contra las glicosialoproteínas también, pero también con las partes constitutivas somáticas de los anillos del esqueleto actínico del mismo podocito. Bien, en el síndrome nefrótico tenemos en la variedad congénita el tipo Finnish, que es autosómica recesiva, ¿no? CR19Q13.1, que codifica a las podocinas de la membrana diafragmática, y hemos hablado de las nefrinas, ya saben, hemos hablado del slit o diafragma y las nefrinas. Luego tenemos el síndrome nefrótico esteroideo resistente, que es autosómico recesivo, 1Q2531, NPH52. Luego el síndrome de Drash and Fraser, ¿no?, autosómico dominante con mutación 11p13,
factor de transcripciones, se pueden dar alteraciones en los factores. En esta enfermedad se alteran los factores de transcripción podocitarios y estos sujetos pueden no tener podocitos inclusive. Y el síndrome de Pearson, que viene a ser autosómico recesivo, es una mutación en una proteína, la LAM beta 2, 3p21, que codifica las cadenas beta 2 de la laminina, que es una de las proteínas principales de la membrana basal glomerular. Y no hay que olvidarse que la membrana basal glomerular también tiene colágeno tipo 4. Bien, el síndrome nefrótico en cuanto a prevalencia, 2/3 de los casos se presentan en el primer año de vida y más del 80% pueden ser congénitos y son causados por mutaciones. Si son congénitos, en el síndrome nefrótico, si son congénitos, hay 4 mutaciones que persisten, que normalmente se los identifica, que son causa de enfermedades. Entonces tenemos a los genes NPHC1, NPHC2, al gen WT1 y al género LAMB2. Se van a acordar de Cordero, de LAMP, para memorizar esto. Eso les va a facilitar en algo. Bien, dentro de los hereditarios, por lo general, por mutaciones, ya hemos dicho, de los genes podocitarios, tenemos alteraciones de factores de transcripción, de enzimas, de las proteínas del diafragma, de apertura, slit es apertura, proteínas inductoras de la adaptación o menos frecuentemente por mutaciones distintas a factores de transcripción genomolecular. Luego en las mutaciones de las proteínas de la laminina de la membrana basal glomerular, que estarían dentro de las más importantes. Dentro de las proteinuras hereditarias, las vamos a dividir en 4 grupos. Entonces, el síndrome tipo Finis, el síndrome de Dennis-Drash, el síndrome de Pearson, el síndrome esteroideo resistente y algunas de aparición tardía, como son el síndrome nefrótico familiar, FSGS, por mutación de las fibras de actinina alfa 4 del MIH9 y del TRPC6. Y luego tenemos un síndrome más rarito que es el de Fraser y Neil Patella. Bien, dentro de los conceptos de oro, la membrana basal glomerular restringe el paso de proteínas electronegativas de hasta 60 kilodaltons, Entonces, por fuera de la membrana basal glomerular existen fibras de colágeno tipo 4. También habrán agrinas, perlecanos y algunas otras más, a lo cual que pueden llevar a la mutación de la cadena beta 2 de la laminina y pueden ocasionar algunas veces algunas formas hereditarias. Acá tenemos el famoso, lo que acabamos de ver, el síndrome de Pearson. Esta es una forma del síndrome de Pearson congénita, letal, temprana del síndrome nefrótico, que conlleva alteraciones oculares, por una parte, microcoria, hipotonía muscular, retardo psicomotor y ceguera. Así es como se caracteriza el síndrome de Pearson. Otro concepto de oro, la nefrina, que hemos hablado y que hemos mostrado, es una proteína estructural mayor de las aperturas del diafragma que tienen esos puentes entre los procesos podocitarios y que participan de esta unión interpodocitaria. La podocina interactúa con la nefrina y recluta nefrinas en base a lípidos especializados. ¿Cuáles son esos? La alfa-actinina 4, que une la actina a otras proteínas. Por ejemplo, acá estamos hablando de la vinculina y la sinaptopodina y las beta-1 integrinas, que median la conexión entre la membrana plasmática podocitaria, el slit, diafragma y el citoesqueleto actínico, que ya los hemos visto, ya los conocen. Ahora bien, tenemos el TRPC6, ¿no? Y el factor de transcripción WT1. ¿Qué es esto? El TRPC6 es un catión asociado con nefrinas y podocinas y es un canal de calcio dependiente. El BT1, el WT1, es un factor de transcripción importante para el desarrollo normal del glomérulo.
Este factor de transcripción del WT1, si se altera el glomérulo, no va a ser normal. La mutación del WT1, ¿no?, de su factor de transcripción, provoca glomérulos inmaduros y pequeños, lo cual va a llevar, obviamente, va a provocar también un número reducido de asas con esclerosis mesangial. Esos glomérulos nunca van a llegar a ser maduros, el sujeto no va a tener una sobrevida adecuada. La expresión del factor de transcripción LMX1B es importante para estabilizar a la membrana basal glomerular. O sea que este factor de transcripción de WT1 depende de la expresión del factor de transcripción para que se estabilice la membrana basal glomerular. Si hay alteraciones del WT1, pues el glomérulo jamás va a llegar a ser maduro y no va a cumplir ninguna de sus 4 principales funciones. ¿Cuáles son? Pues la función de filtración, la función de absorción, de secreción, la función de secreción y la de excreción. En el síndrome de Dennis-Drash estamos analizando, ya los hemos mencionado, en este síndrome hay la mutación precisamente pues, de este factor de transcripción que es el WT1, que lleva a la presencia del tumor de Wilms, muy característico, bastante frecuente, en relación a la presencia de neos, ¿no?, de neoplasias. Y también a la presencia de pseudohermafroditismo masculino llamado síndrome de Fraser. ¿Okay? En la mujer va a provocar el síndrome de Dennis-Drash, si nace con un Dennis-Drash, pues disgenesia gonadal femenina. La expresión lenta del daño del WT1 puede llevar a una injuria renal terminal, o sea, que provocar un fracaso renal terminal casi irresoluble. La mutación del factor LMX1B también está asociado al síndrome de Neil-Patella, que se manifiesta este síndrome de Neil-Patella con alteraciones de uñas, de ojos y del citoesqueleto, que va a culminar esto en un fracaso renal agudo o una injuria renal aguda. El síndrome de Finis, que ya lo habíamos visto anteriormente, lo habíamos mencionado, estamos analizando algunos síndromes ahora con más detalle, es causado por la mutación de nefrinas. O sea, son nefrinas que han mutado y que se van a ver alteradas. La ausencia total de nefrinas resulta en la desaparición de estos portones del diafragma, diafragma. Entonces, la ausencia total de nefrinas, pues no vamos a tener esto de las aperturas diafragmáticas, y eso va a ocasionar la pérdida, ¿no es cierto?, de no la carga negativa, sino la apertura, por el cual se va a salir también, de todas maneras, las microalbuminurias. Asimismo, puede haber fusión de los procesos podocitarios, se pueden fusionar por el proceso inflamatorio y fibrosis y ocasionar severas proteinuras incompatibles con la vida. Este síndrome de Finis puede cursar también con mutación de podocinas, afectando el sistema cardiopulmonar, dando hipertrofia del ventrículo izquierdo y estenosis pulmonar. Esta hipertrofia va a llevar a hipertensión pulmonar, obviamente. Claro, obviamente la estenosis también. Biomarcadores importantes. Esta es la parte de la actualización en cuanto a qué pedimos. ¿Qué hacemos actualmente? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué marcadores tenemos para fracaso renal? Para el fracaso renal lo que más usamos es lo que se pide. Piden creatininemia, creatininuria, pero eso no es suficiente. No, hay que pedir siempre la asociación creatinina más nitrógeno ureico sérico, porque incluso tenemos valores que tienen que ver con esta asociación para poder determinar daño renal. Es por eso que siempre insisto en todas mis clases, todos los años les digo, no pidan solo creatinina, pidan creatinina y nitrógeno ureico en todo paciente que sospechen que tiene alguna deficiencia renal, insuficiencia renal. Porque hay un índice, el índice que se llama relación nitrógeno ureico creatinina, donde el nitrógeno ureico puede ser 10 veces mayor al límite inferior normal, y si es más alto de esto, estamos hablando ya de daño parenquimatoso renal, por la relación, por este índice de nitrógeno ureico creatinina. Hay que pedir siempre
nitrógeno ureico y creatinina. Si el nitrógeno ureico en su valor más bajo, que puede ser 7 u 8, ese nitrógeno ureico está su valor más bajo 10 veces más de lo normal, o sea que está por encima de 70 o 80, 90 o 100, ya estamos hablando de daño parenquimatoso renal, de una injuria renal propiamente dicha. Pero así como la creatinina y el nitrógeno ureico nos dan algunos datos, por ejemplo, si la relación nitrógeno ureico-creatinina 10 veces más alta, posible daño parenquimatoso, o el índice nitrógeno ureico sérico BOOM, que es ese famoso BOOM, que es en inglés nada más, y creatinina, que sea menor a eso, nos habla de túbulos, más bien, funcionantes y probable daño prerrenal. O sea que, ¿cómo podemos saber si es prerrenal o es renal? Pues nada más con el nitrógeno ureico y la relación con la creatinina. Pero hay biomarcadores más importantes que la creatinina. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Con qué marcadores se están trabajando ya desde hace algunos años? Y en nuestro medio ni se tiene idea. Entonces, hablo laboratorialmente. Entonces, tenemos a la cistatina C, a la lipocalina, a la interleuquina 18 y a la molécula de injuria renal tipo 1, que la N-acetil D-glucosaminidasa. En cuanto a la cistatina, para identificar daños renales muy superior a la creatininemia, muy superior. Es un marcador, la cistatina, para que nos sirve como marcador de cambios subclínicos incluso y tempranos de injuria renal. Cuando la creatinina está elevada es que ya el daño renal ya está consumado. En cambio, con la cistatina podemos determinar cambios subclínicos antes de que aparezca la injuria renal. O sea, diagnosticamos ya falla renal en un sujeto que va a tener falla renal de aquí a 2, 3 o 4 años. Es un marcador muy importante la cistatina C. Identifica la injuria renal aun cuando la creatininemia esté normal. O sea que pedimos al paciente creatinina, nitrógeno ureico y nos da normal. Y nosotros felices. No, el riñón está muy bien. La diabetes está muy bien. O este señor se ha tomado AINES y ha dañado su riñón. Pero no hay creatinina ni nitrógeno elevados, la relación se conserva, entonces no pasa nada. ¡Qué mentira más grande! Sí puede estar pasando, porque si se hacen los niveles de cistatina C, se puede identificar injuria renal, aun cuando la creatinina esté normal. O sea, tiene una importancia vital la cistatina C. Luego se anticipa además como marcador de injuria renal antes de que ya se presente la injuria. Incluso la cistatina se eleva un poco más antes de las 24 a 48 horas de un daño renal que pueda ser identificado por una creatinina sérica elevada. O sea que la cistatina C es un boom y hay que empezarlo a utilizar. Quizás en algunos colegas ya tenemos grandes nefrólogos que están obviamente muy al día, pero los laboratorios quizás por aspectos económicos y el equipamiento todavía no están haciendo estos test. Quizás sí, quizás ya lo están haciendo. El KIM1, molécula de injuria renal tipo 1, es una glicoproteína transmembrana tipo 1. Sirve como marcador de severidad de la injuria renal aguda. Puede ser solicitado también como marcador pronóstico. O sea, queremos saber el pronóstico de severidad en pacientes hospitalizados, podemos pedir KIM1. Luego el N-gal, que es la lipocalina neutrófilo gelatinasa asociada. La lipocalina neutrófilo gelatinasa asociada, N-gal, es regulada por procesos flogósicos y el daño renal, la injuria renal. Es detectada en orina y en plasma a las 2 horas de la injuria renal asociada a bypass cardiopulmonar. ¿Cuándo vamos a pedir N-gal? Pues cuando es un paciente que empieza a presentar oliguria o anuria luego de que le han practicado un bypass cardiopulmonar. Es considerado el N-gal el equivalente, imagínense, a la troponina del infarto. Cuando hoy en día tenemos un paciente con un electrocardiograma sugestivo, por ejemplo, que tenga un supradesnivel ST con una onda Q, una onda Q fea, o sea, muy negativa, ancha, fea, a eso sin duda alguna es un infarto.
¿Qué pedimos? No vamos a poder pedir pues CPK, no estamos en los años 70. ¿Qué vamos a pedir? Pues vamos a pedir troponina para ver si hay tres tipos de troponinas, ¿no? La T, la I y la C. Entonces pedimos una troponina para ver si hay o no infarto de miocardio, isquemia infarto. Lo mismo, el N-gal es considerado el equivalente a la troponina que se utiliza en los síndromes coronarios isquémicos para identificar si va un paciente que ha hecho una isquemia, como sucede en un bypass cardiopulmonar renal, vaya a hacer una injuria renal y una insuficiencia renal aguda en el posoperatorio. Muy importante. Bien, y aquí tenemos finalmente esta teoría del overfill y el underfill en el síndrome nefrótico. Es una teoría que está en discusión, no se sabe exactamente, ¿no? Como está aquí, pero tenemos, por favor, esta figura que está acá, es las fórmulas de fracción de excreción de sodio, muy importante. La he puesto para que se la puedan copiar y la tengan. Pero con seguridad el que dé el tema de insuficiencia renal, que como es el doctor Cabrera, les va a hablar de algunas fórmulas, entre ellas esta que está acá. Muy bien, entonces en la teoría de qué es lo que pasa realmente en el edema renal, en el edema del síndrome nefrótico y esencialmente del síndrome nefrótico, no tanto del nefrítico, hay estas dos teorías, la teoría del sobrellenado y el infrallenado. Veamos, decimos que para la formación del edema en el síndrome nefrótico hay una pérdida del riñón, pérdida de proteínas en la orina, y esto baja la presión oncótica. Entonces esta pérdida de fluidos, este leaking hacia el intersticio, depleta el volumen intravascular, con subsecuente activación del eje renina-angiotensina-aldosterona oxidolítico y la consecuente retención del sodio. Y aquí estamos entrando a la disfunción glomerulotubular, ¿no? Porque ahí hemos dicho que podría haber un daño en la filtración, oliguria y con túbulos que funcionan, están reabsorbiendo sodio. Tan simple como eso, hay un número de tests que avalan que este paciente que está perdiendo agua y proteínas por orina se va a deshidratar. Entonces, esa es la hipótesis del underfill o del infrallenado. En lugar de eso, más bien lo que se está tratando está en discusión, y la hipótesis más bien dicen que hay un overfill, más bien un sobrellenado. Esa es la hipótesis del overfill, un sobrellenado, y se asume que esto es lo que pasa en el síndrome nefrótico, y esto estaría relacionado, ¿no? Por un mecanismo bastante el sobrellenado, que es lo que se tiende hoy en día a manejar, por un mecanismo bastante desde que se han descubierto los receptores ENaC. Los receptores ENaC son canales de sodio, receptores para los canales de sodio, y entonces con estos receptores lo que se está favoreciendo por los receptores de sodio es la pérdida de sodio, entonces que va a estar bloqueada cuando se activan, ¿no es cierto?, estos receptores ENaC. Entonces se está viendo que estos receptores tendrían que ser manejados, ¿no? Para poder evitar en partes esta pérdida de líquidos. Entonces se trataría de conservar de alguna manera los líquidos en el paciente. Farmacológicamente lo que habría que hacer es manejar a los receptores ENaC para evitar el sobrellenado del paciente. Bloquear a los receptores que están captando sodio para que el sodio se elimine y no haya un sobrellenado. Y volvemos al infrallenado, a la deshidratación del paciente. El paciente está con exceso de líquidos pero mal distribuidos en el síndrome nefrótico, al final de cuentas. Eso es lo que pasa. Tiene exceso de líquidos mal distribuidos que están provocando los edemas en ese paciente que van a llevar finalmente, ¿no es cierto?,
a un estado edematoso con pérdidas incluyendo al tercer espacio. Entonces, estas dos teorías se las puede manejar simplemente pensando en que si hay un infrallenado, se refiere a que el paciente está perdiendo líquidos y está deshidratándose y aparentemente parece que conservara sus líquidos, pero los líquidos no son intravasculares, están en el espacio intersticial. Y en la de sobrellenado es que habría un aumento neto del volumen vascular activo, ¿no es cierto?, intravascular activo, y eso se debería a los receptores que están reabsorbiendo y reabsorbiendo sodio y reteniendo agua, lo cual si se maneja farmacológicamente bloqueando estos receptores ENaC, se podría favorecer que haya pérdida de líquidos y no haya oliguria también en estos pacientes, y esto podría terminar francamente en una anuria y en una injuria renal aguda a largo plazo. Eso es lo que va a pasar con el paciente. Muy bien, entonces con este slide del sobrellenado o infrallenado, que al final de cuentas son dos escuelas que tienen la tendencia a tratar de explicar el edema en el síndrome nefrótico a partir del sobrellenado e infrallenado, pero desde el punto de vista molecular nos quedamos con algo, nos quedamos con el concepto de que hay una pérdida de proteínas debido a que hay una proteinuria porque hay una activación del sistema inmunológico, hay un ataque autoinmune donde los anticuerpos van a ir a atacar ya sea a la actina, a los podocitos, ya sea al citoesqueleto, a la actina tipo 4, van a ir a atacar, a lesionar la membrana podocitaria y por ahí va a escapar, se van a perder las cargas eléctricas que rodean a cada podocito de las glicosialoproteínas, se van a perder esas cargas y por ahí va a salir la albúmina. La albúmina es negativa, va a salir por esas aperturas y va a haber proteinuria que va a llevar a los edemas, ¿no es cierto?, y las alteraciones del medio interno del paciente con síndrome nefrótico. Bien, creo que con esto está resumido y tienen algunas tareas para conseguir los artículos en los segmentos que he mencionado y nos estaremos subiendo otros temas en lo que queda todavía del año. Estamos al día, estamos avanzando perfectamente y creo que vamos a tener todo como se ha programado. Bien, eso es todo.